un agradecimiento especial por lo simbólico, pero también por lo literal, es la presencia del señor Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y creo que eso ya dice mucho sobre lo que este gobierno, cómo está dispuesto a enfrentar este tema, de la señora, y si me permiten, la querida Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, que hace muchos años que este día nos vestimos de negro las dos y salimos del brazo a pedir por las mujeres que sufren por esta situación. Así que gracias por estar también hoy aquí. Y al señor Ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, que desde estos 8 meses de trabajo ha sido un placer trabajar contigo y he sentido el apoyo y sobre todo el reconocimiento de la independencia que el Instituto Nacional de las Mujeres debe necesariamente tener para poder trabajar con todos los actores que están involucrados en este tema y que no son solamente nuestro ministerio, sino también, como ustedes verán acá, todo el Estado. Todo el Estado tiene una responsabilidad con este tema. Hoy es un día de duelo para nosotros. Los 25 de noviembre en el mundo y particularmente en América Latina, porque estamos conmemorando un episodio sucedido en República Dominicana, es un día de duelo, es un día de recuerdo de las mujeres que fueron víctimas, que perdieron su vida por su condición de mujeres y de las que lo siguen sufriendo. Hoy estamos acá por las alrededor de 25 que mueren, que son asesinadas en este país cada año por su condición de mujer, mayoritariamente por su pareja o expareja y por los hijos de ellas que han quedado, pero también por las miles y miles que están viviendo bajo tortura en situaciones de violencia en su propia casa. Violencia que muchas veces es física, otras veces es psicológica, y porque sea psicológica no significa que no deje sus marcas en su vida. Hoy estamos presentando la segunda encuesta de prevalencia en violencia, y esa encuesta nos indica que las mujeres que sufren este tipo de violencia, igual que la violencia patrimonial o la que sufren en los espacios públicos, genera en por lo menos 1 de cada 5 de ellas intentos de suicidio, en 1 de cada 4 necesidad de internación y en 1 de cada 3 necesidad de medicación y de atención médica. Decía que hoy estamos acá por los miles de mujeres. Si lo piensan en nuestra encuesta, indica que 8 de cada 10 dice que en algún momento de su vida sufrió violencia por su condición, solo por ser mujer. Y si además las que dicen que fueron casi 1 de cada 5, que sufrieron violencia en el último año, en su casa principalmente, y lo trasladamos a cuántos niños están viviendo en hogares donde en el último año se ejerció violencia contra su madre, nos da 225.000 niños. Eso, por supuesto, la violencia es una expresión, es la expresión más brutal de la desigualdad entre hombres y mujeres. Y cuando digo brutal, como les decía, no digo física. La violencia es patrimonial, es psicológica, a veces se da en el sistema de salud en el momento del parto y a veces en la interrupción del embarazo, y también se da en los espacios públicos, en la calle. Muchas mujeres hoy, creo que somos algo así como 2 de cada 10, tenemos miedo de salir a la calle porque sabemos que nuestra diferencia, tanto psicológica como de fuerza física, nos va a poner en peligro solo por eso. Y es evidente que para esto lo que se requiere es una respuesta del Estado, pero también, y como dice nuestra consigna, un compromiso ciudadano. Nosotros hoy estamos acá en un acto impensable hace unos años, porque hubo un grupo de mujeres, creo que nos contamos con la vicepresidenta y también con muchas más que están acá, que estamos
rompiendo los cocos, la verdad, desde hace años con este tema y tratando de que la comunidad en la que vivimos tome conciencia de que esto es algo de lo que nos tenemos que ocupar y esto es algo sobre lo cual el Estado tiene una responsabilidad. Cuando yo era periodista hace 30 años en 1990, exactamente, hice mi primer informe sobre violencia doméstica. Fui a la comisaría tercera y el comisario me dijo, pero mija, ¿por qué estás preguntando sobre estas cosas? Al final el hombre cuando viene de trabajar no tiene derecho a que si viene de mal humor o cansado y le sirven la sopa fría, se pueda enojar y bueno, se le puede ir la mano. Hoy, si un comisario me dice eso, creo que no termina de decir la frase y queda arrestado y destituido de su cargo. Estoy segura de que el ministro del Interior está de acuerdo conmigo. Es una cosa impensable, pero para eso tuvimos que hacer un proceso importante para llegar hasta acá. Tuvimos que hacer el proceso que llevó a que la ley 17.814 en el año 2002 de violencia doméstica empezara a dar una respuesta del Estado y en 2017, desde 2017 tenemos la 19.580 que da un montón de herramientas a todo el Estado y le pide acciones concretas al sistema de salud, a la organización, a la Administración de Educación Pública, al Ministerio del Interior, a la Justicia y, por supuesto, al Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros estamos acá para refrendar ese compromiso, no solamente porque eso es justo y porque es un tema de derechos humanos, sino también porque en el mundo, para medir el desarrollo humano de un país, este componente, la forma en que el Estado da respuesta a este tema, es importante para valorarlo y para considerar en qué lugar está ese país. Eso lo tuvimos siempre claro nosotros como gobierno, porque desde nuestro compromiso por las mujeres que hicimos las mujeres políticas de la coalición, pusimos como una prioridad el mejorar la respuesta en violencia de género. Nosotros nos encontramos con una ley por la que habíamos peleado todas y todos y que aprobamos por unanimidad en el Senado todos los partidos a fines de 2017, pero era una ley que no estaba financiada y que a pesar de que se había prometido a cambio de que se aceptara aprobarla, estaba subyacente y sobrevolando, no necesariamente se dijo así, se iba a financiar. Y sin embargo esa ley, cuando el gobierno asumió, y reconocida por el propio gobierno que se fue, estaba financiada solo en un 30%. Aún así, con el visto bueno de la ministra de Economía, las mujeres, de quien sería la ministra de Economía, las mujeres de la coalición nos comprometimos a que durante todo este periodo esa ley iba a ser paulatinamente financiada como se mandata. Y eso es lo que estamos haciendo. Esto lo dijimos antes de la pandemia, pero ahora en pandemia y desde que la pandemia empezó, reiteramos el compromiso del gobierno, el compromiso presupuestal del gobierno para dar una respuesta a este tema de incrementar el gasto. Y el gasto se incrementó. El Instituto Nacional de las Mujeres, a través del Ministerio de Desarrollo Social, y no solo para el Instituto Nacional de las Mujeres, el Ministerio de Desarrollo Social tiene más presupuesto significativamente para dar respuesta a este tema. El Ministerio del Interior ha hecho una inversión importante en el aumento de la compra de tobilleras y en la designación de las unidades de género en todas las jefaturas departamentales. Y hoy, no digo hoy, digo que en estos días se va a designar, se va a elevar a la categoría de Dirección Nacional al área de género del Ministerio del Interior porque se entendió que es una forma de jerarquizarlo. En la pandemia, la respuesta en violencia no se interrumpió ni un solo día y debo reconocer que eso fue gracias al esfuerzo de los funcionarios y funcionarias que trabajan tanto en MIDES como en el Ministerio del Interior y en el Poder Judicial y a los técnicos que han sido contratados de la sociedad civil para trabajar en esto. Y eso tenemos que agradecerlo. En pandemia demostramos que la violencia de género también para este gobierno es una prioridad y lo estamos acompañando hoy con el presupuesto que se va a votar en estos días. Aquí no se recortó nada,
aquí se aumentó el gasto y el gasto se va a seguir aumentando, aún en pandemia y aún en la situación fiscal con la que el gobierno y la ministra de Economía y el gobierno en general se encontró cuando llegó. Por lo tanto, ese es un compromiso y es lo quiero asumir oficialmente y aquí ante las autoridades máximas del gobierno. Si ustedes miran el proyecto de presupuesto, van a ver que no se recortó el gasto para dar respuesta en violencia de género, sino que por todo el contrario, el presupuesto se aumentó, y ya dije dónde, y va a haber mucho más a lo largo de estos 5 años. Así que muchas gracias, y bueno, vamos a seguir conversando sobre estas respuestas que el Estado da a este problema. Muchas gracias, Mónica. Ahora le cedemos la palabra a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Bernadette Minivel. Bueno, muy buenos días. Nos tocó venir con lluvia, pero agradecemos la lluvia para el campo y esperemos que se traslade para el norte. Saludo especialmente a las autoridades presentes y a todos los integrantes de las organizaciones civiles que están convocados y que se han acercado hasta aquí. Este día, como decía Mónica, que ha tenido la gentileza de invitarme, no es un día de festejo, no es un día de celebración, es un día que recordamos el asesinato de las hermanas Mirabal en la República Dominicana. De allí fue que surgió la fecha de eliminación de violencia contra las mujeres. Pero no voy a entrar en cuestiones históricas, pues, sino que me voy a ser muy breve y me voy a centrar en el hoy. En el hoy, ustedes saben de que el mundo está atravesando una pandemia muy importante y nuestro país no escapa a eso, obviamente. Pero al lado de la pandemia, que es tan pública, que todos los días estamos contando los hisopados, los que resultan positivos, los cuarentenados, los muertos, etc., tenemos una sombra, que es la sombra de la violencia doméstica. Porque esto de quedarte en casa, de minimizar la socialización, ha repercutido en las mujeres, ha repercutido en toda la familia, ¿no? La familia tiene que estar mucho más presente las 24 horas del día en su casa, ahora no tanto, pero ha llevado a situaciones de tensión que cuando las personas tienen baja tolerancia a las frustraciones o no saben controlar sus impulsos, lleva obviamente a situaciones de violencia física y, ¿por qué no también decirlo?, de violencia verbal. O sea que esta es una sombra que acompaña al COVID-19, que ha exigido muchísimo más a los juzgados de violencia, que no han tenido feria sanitaria alguna, han trabajado siempre incansablemente e incluso en su primer momento prorrogaron medidas cautelares en vistas de que las personas no iban a poder concurrir a los juzgados para solicitar la ampliación de ellas, las prorrogaron de oficio. O sea, tuvieron en el marco de sus posibilidades, tuvieron una actividad muy proactiva y realmente con todas las deficiencias que pueda tener esta rama de la judicatura, me siento muy orgullosa de cómo han trabajado. Y cómo trabajan, ¿no? Porque conforman equipos humanos que realmente se apoyan, Es un día que no es de celebración, no es de festejo, sino que es de reflexión individual, por supuesto, pero reflexión social. Nos tiene que llevar a pensar, conducirnos a pensar qué nos está pasando, que nos ponemos tan violentos, que enseguida nos vamos a las manos o proferimos un insulto o una descalificación que puede ser muy agraviante en un marco donde están viendo los niños y por lo tanto se está denigrando a todo el grupo familiar.
Pero también es un día que, a pesar de la escasa publicidad que he tenido, ¿no? No he escuchado mucho por los medios, a pesar de su escasa publicidad, es un día que interpela también a las autoridades públicas en el sentido de medidas para su erradicación, ¿no? Porque la erradicación total es una cuestión cultural, más que de acción estatal o acción judicial. Y en ese sentido, tengo que decir de que en el proyecto de ley de presupuesto que está a estudio del Senado en este momento, que pronto va a pasar al estudio de ambas cámaras, porque va a volver a diputados porque hubo modificaciones, tenemos la creación de 3 juzgados de violencia doméstica. Por supuesto, la ley no puede determinar dónde se van a colocar esos juzgados, pero nosotros en el seno de la Suprema Corte ya hemos decidido de que esos juzgados van a estar ocupados en el norte del Río Negro, porque consideramos que allí están, no sé si las personas más vulnerables, pero sí las personas que los servicios llegan más difícilmente. Y, por supuesto, un juzgado solo no alcanza porque supone tener a un juez los 365 días del año atendiendo el teléfono para apagar incendios y no permite una evaluación y un seguimiento posterior. Entonces, junto a esos juzgados vamos a convertir los juzgados penales del viejo Código Penal de 1980, los vamos a convertir en juzgados también de violencia, cosa que en esos departamentos, que tal vez sea Rivera, Cerro Largo, Tacuarembó, no sé, está estudio, podamos tener 2 jueces donde uno actúe de turno, el otro haga el seguimiento, así cada 10 días. Tengo que decir de que para estos juzgados no está previsto una partida de funcionamiento, ya la hemos planteado ante la Cámara de Senadores con el director general, no está prevista una partida de funcionamiento, pero la directora me ha hablado sobre una posibilidad con los recortes, con los ahorros que ha hecho Cámara de Representantes, destinar parte de ello al juzgado de violencia de género. Luego sí tenemos una partida de recaudación que vamos a tener nosotros a raíz de la publicación de unos edictos, que es una unidad reajustable por cada edicto, que de aquí a que se forme un monto importante para el funcionamiento de los juzgados falta. Pero para apagar el primer incendio con lo que nos propuso la directora está muy bien. Quisiera que esto no quedara en 3 juzgados. Por supuesto, la Suprema Corte de Justicia fue mucho más ambiciosa en su mensaje, pero igual nos contentamos, nos alegramos de estos 3 juzgados porque significa un inicio, significa empezar a caminar. Y uno tiene que aprender en la vida de que aunque no se pueda obtener todo en el momento, obtener algo significa dar un paso, y ese paso es importante. Así que agradecemos. Bueno, hasta aquí llegué, pretendía ser corta. Muchas gracias. Ahora le cedemos la palabra al fiscal de Corte, Jorge Díaz. Buenos días, señor presidente de la República, don Luis Lacalle Pou, señora vicepresidenta de la República, doña Beatriz Argimón, señora presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Bernadette Inviel, señores ministros, autoridades que nos acompañan en el día de hoy en sus respectivos cargos, señoras y señores de la sociedad civil que tienen desde siempre un protagonismo muy importante en este tema. Yo creo que hoy es un día de rendición de cuentas, es decir, qué hicimos aquellas autoridades del Estado durante el último año trabajando en este tema, de reflexión y de reafirmación de compromisos.
La Fiscalía General de la Nación tiene una misión asignada por el legislador que es muy clara, es muy específica, que es en definitiva la investigación y la persecución penal de los crímenes y delitos. Ese es nuestro rol fundamental, nuestro rol esencial. Junto a este, uno que está directamente asociado, que es la protección de víctimas y testigos. Durante el año que está terminando, la Fiscalía General de la Nación desarrolló determinadas acciones básicas a las cuales se había comprometido, y creo que en esta especie de rendición de cuentas está bueno decir, nos comprometimos a hacer esto y hicimos esto, y qué no pudimos hacer o qué no hicimos. En primer lugar, la creación de fiscalías especializadas, específicamente en el departamento de Montevideo. Habíamos pasado de 3 fiscalías a 5 y habíamos asumido el compromiso de pasar de 5 a 7, y en el correr de este año transformamos fiscalías para llegar al número de 7 fiscalías especializadas en violencia de género y delitos sexuales. Este es un compromiso que yo había asumido incluso públicamente frente a la señora vicepresidenta de la República, así que hoy le puedo decir, señora vicepresidenta, compromiso cumplido. De hecho, ya hace 2 meses que están funcionando las 7 fiscalías. Respecto a la instrumentación de protocolos, instrumentos y protocolos, bueno, se discutieron y se aprobaron y se validaron con las diferentes autoridades con las cuales interactuamos, con el Ministerio del Interior y con la Suprema Corte de Justicia, protocolos de atención de víctimas y testigos en trata y explotación, protocolos de atención a víctimas de delitos de violencia doméstica y delitos sexuales. Trabajamos específicamente a nivel de Iberoamérica en la reformulación de las guías de Santiago. Las guías de Santiago son instrumentos que usamos los ministerios públicos de Iberoamérica en la protección de víctimas y testigos. Las readecuamos, la Fiscalía de Uruguay en ese ámbito de Fiscalías de Iberoamérica lideró este grupo para readecuar las guías de Santiago en la protección específica de las víctimas de delito de violencia de género. Hemos desarrollado trabajos de investigación y generación de conocimiento para mejorar las políticas públicas junto con la UDELAR, con la Facultad de Psicología, con el CIPIAB, con el INAU. Hemos hecho un esfuerzo importante en la clarificación de los números de las denuncias. Ustedes saben que desde hace ya 3 años tenemos en el país un sistema por el cual cualquier denuncia que se haga en cualquier rincón del país ingresa automáticamente al Sistema de Gestión de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y al CIPAU, que es el Sistema de Información de la Policía. Tenemos información muy valiosa, a veces no tenemos los recursos necesarios para analizar esa información. Hemos hecho un esfuerzo importante porque del conocimiento y del análisis de esa información nos permite, y le voy a pedir que no me cobre el presidente de derecho de autor, pero nos permite ajustar las perillas, digamos, de dónde necesitamos poner más gente, sacar más gente, dónde podemos ajustar para obtener mejores resultados. Y de hecho hemos llegado a un incremento en la cantidad de imputaciones, tanto por delitos sexuales como por violencia de género, en los sucesivos años ha venido creciendo. También es verdad que también han venido creciendo las denuncias y eso es un tema que nos preocupa. Y específicamente en este tema de la persecución penal, yo vengo de la Fiscalía, no yo, viene de un mes, en el cual creo que ha sido satisfactorio, porque en la violencia de género, la manifestación más brutal de la violencia de género, la manifestación más brutal del patriarcado es en definitiva el femicidio. Y quiero detenerme en este punto porque cuando se discutió en el Parlamento la creación del agravante muy especial del delito de homicidio, del femicidio, se discutió mucho. Se nos dijo esto es derecho penal simbólico, esto no va a servir para nada. Nosotros lo planteamos con firmeza en ese momento y dijimos, no va a servir para prevenir, porque la prevención penal es discutible, es prevención general o prevención especial como fundamento de la pena, pero sí va a servir para castigar más severamente conductas que consideramos más graves. Y en definitiva considerábamos más grave aquella muerte de una mujer causada por el mero hecho de ser mujer, por considerarla una cosa, un objeto, propiedad del hombre en cuestión. En el último mes, en juicios orales, y digo las fiscales, porque en todos casos fueron fiscales mujeres, el 80% de las fiscales del país son mujeres, y esto no es porque hayamos tenido una política específica en el tema, simplemente porque son las que ganan los concursos, claramente, han obtenido sentencias entre 25 y 30 años por delito de femicidio. El último mes, en las últimas 2 semanas, en Bella Unión, en Libertad, en Florida,
que se suman a sentencias obtenidas este mismo año de 30 años en Rivera, en Cerro Largo. Entonces, eso es también una rendición de cuentas de una norma que se aprobó y que se está aplicando y que no es derecho penal simbólico, es derecho penal real. Para terminar, la reafirmación del compromiso. La Fiscalía tiene un compromiso muy fuerte con este tema. Los delitos de violencia de género han sido establecidos por el Consejo de Instrucciones Generales como delitos de interés público en la persecución, como delitos que se tienen que priorizar en la persecución, en la matriz de priorización, y así trabajamos todos los días. El incremento de estas fiscalías en Montevideo, la creación de una fiscalía de un cuarto turno en Salto, de un cuarto turno en Paysandú, de un segundo turno en San Carlos, de un segundo turno en Atlántida, implican un esfuerzo de gestión para obtener mejores resultados. Esfuerzo de gestión que ha sido hecho con la misma plata. Y no estoy pasando la gorra, no se me malinterprete. No sé dónde tengo que ir a pasar la gorra, como se dice habitualmente. Le estoy diciendo, con los mismos recursos financieros hemos podido hacer estas transformaciones porque hemos tenido la información para poder hacerlo. Entonces, rendición de cuentas, reflexión, este tema nos sigue pegando, nos sigue interpelando. Cada mujer que muere en forma violenta en manos de un compañero o compañera nos pega, nos duele. Y por otro lado, la reafirmación del compromiso institucional de la Fiscalía General de la Nación de seguir trabajando en esta línea, en la priorización de la persecución penal de estos delitos y en la declaración de interés público de los mismos. Que no significa no perseguir los otros, significa priorizar, destinar mayores recursos allí donde se necesitan. Buenos días, muchas gracias. Y espero que tengan una buena jornada. Yo le avisé a Mónica que finalizada la mesa me tengo que retirar. Hoy es la reunión de Mercosur de fiscales y procuradores generales y ustedes saben que con esto del Zoom hay que estar a la hora exacta porque si no se complica. Buenos días, muchas gracias y seguiremos trabajando en la misma línea. Le agradecemos al fiscal de Corte, Jorge Díaz, y le cedemos la palabra al ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Muy buenos días, señor presidente de la República, señora vicepresidenta, ministros, estimados integrantes de este panel. Creo que es una jornada que tiene que repetirse todos los días como prioridad del Estado, pero también como prioridad de convivencia. Es fundamental, es esencial. Es más, estoy convencido de que estas políticas vinculadas al tema de género tienen que ser tomadas en la escuela, en el liceo, como una materia educativa más que genere y construya una conciencia absolutamente inevitable para generar lo que muchas veces vemos, los 350 fiscales, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, es contención leve, pero por lo menos algún tipo de contención que a veces generan los hijos frente a realidades de violencia intrafamiliar. Aquí estamos hablando de hechos. Hechos está referido a la creación de una dirección de políticas de género. Antes era una división en el Ministerio del Interior. Está trabajando con nosotros una señora comisaria general, más alto cargo en la policía de nuestro país, la comisaria general Elifas Ferreira, que está llevando adelante esa tarea con una enorme dedicación y con un gran esfuerzo. Hechos, para ir siendo breve, fue el esfuerzo conseguido por la señora vicepresidenta de la República con la ayuda invalorable de la señora ministra de Economía y Finanzas, que no es fácil, ¿no? No es fácil, no es sencillo el tema. Pero logramos pasar el 1 de marzo
al día de hoy de 1.200 tobilleras a 1.500 tobilleras, y esto realmente es fundamental porque lo peor en este tema son policías enviados a custodia de víctimas de violencia doméstica, porque genera una doble estigmatización de la víctima y genera un gravísimo riesgo para los propios policías custodios, a veces en barrios y en zonas extremadamente carenciadas donde queda marcado el policía, y eso no necesariamente evita la situación de violencia. Ha sido un superlativo esfuerzo en esta materia que lo venimos acompañando conjuntamente con la comprensión con quienes tenemos un trato diario, porque es evidente que con los 350 fiscales en todo el país tenemos un trato diario, es evidente que con el Poder Judicial tenemos un trato también diario. La señora Presidenta ha sido testigo de algunas instancias muy importantes donde desde la Suprema Corte de Justicia se ha colaborado intensamente. Pero también corresponde decir que la inversión del Estado, Presidente, señora Ministra de Economía, por suerte están sentados, supera los 1.000 millones de pesos anuales, más de 23 millones de dólares por año que se invierten desde el Estado en políticas de género. Para citar algo, tenemos divisiones de política de género, 30 funcionarios, unidades especializadas en violencia doméstica y de género en todo el país, 695 funcionarios. De relevamiento realizado en el 2020 se cuenta con 51 unidades especializadas en todo el país, 28 modelos de comisaría, 23 modelos oficina, dirección de monitoreo electrónico de IMOE, 193 funcionarios, departamento de género de sanidad policial, 34 funcionarios, departamento de género de INR, 6 funcionarios, comisión de acoso sexual en el ámbito laboral y educativo, también tenemos varios funcionarios, sin perjuicio de políticas vinculadas también a otra forma de planes que implementamos en la salud sexual y reproductiva de 800 mujeres privadas de libertad que estamos atendiendo en un programa inédito, absolutamente inédito, haciendo Papa Nicolau a todas esas personas privadas de libertad y que también llevan adelante un enorme problema. Yo creo que hay acá una responsabilidad humana. Hay una responsabilidad del Estado, me parece que es corto el título. Es corto el título de la prioridad de Estado. En la pantalla dice responsabilidad ciudadana, abajo. Me alegro mucho. Yo estoy mirando el título de delante, el que está en el cartel. Pero una responsabilidad social muy fuerte en todo esto. El Estado, obviamente, los poderes del Estado, obviamente, pero me parece que es una construcción colectiva y en donde también, para finalizar lo del principio, es imperioso el tema atacarlo no solamente desde las políticas del momento después, porque a veces es tarde, es demasiado tarde, sino que hay que atacar el tema en el antes, y atacar el tema desde el antes es en la construcción social, y la mejor política social, aparte del trabajo, es la política educativa, y en esto sigo poniendo el énfasis fundamental al ver al señor presidente del CODICEN aquí presente, porque es esencial desde esas políticas educativas también llevar adelante esa responsabilidad solidaria de la sociedad entera para enfrentar un flagelo de estas características.